¿Qué tal, chavos? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien ahí en sus casas. Es un gusto poder estar hoy con ustedes en esta aula virtual de la materia de ética para preparatoria. Soy el profesor Ángel Flores y hoy vamos a ver un tema interesante referente a un valor que tenemos que desarrollar a lo largo de nuestra vida. Pero como ya es costumbre, no sin antes vamos a ver una pequeña reflexión, algo para meditar antes de entrar de lleno al tema. Dice así: aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Podemos nosotros hablar muy bien, podemos expresarnos, podemos decir, o como dicen ustedes los chavos, podemos echar mucho rollo, podemos decir muchas cosas bonitas, pero al final nuestros hechos son los que van a hablar más por nosotros, más que nuestras palabras. Entonces nuestros hechos. Fíjense, hay una frase, esta frase hasta la dice en la película de Batman, dice que, o sea, nosotros no somos lo que decimos, o sea, somos lo que actuamos, somos lo que hacemos. Entonces nuestros hechos, nuestros actos son los que definen nuestra vida, nuestra conducta, no nuestra tanta palabrería. Por eso a veces es mejor cuando dicen calladitos nos vemos más bonitos y haciendo lo que nos corresponde. Entonces nosotros no debemos de ser tan palabreros, tan periquitos, si nuestros hechos no corresponden con lo que estamos diciendo. Entonces aquí hay que poner atención que son más importantes nuestros hechos, nuestros actos, que son los que nos definen, que lo mucho que podamos decir o que queramos expresar con nuestras palabras. Entonces, para entrar al tema, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a dejar todo este día en las manos de Dios para que Él nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque nos has dado un nuevo día, Señor, nos has dado nuevas oportunidades. En esta mañana queremos acercarnos a ti para recibir tu gracia, para recibir tu favor, para pedirte que bendigas nuestras casas, que bendigas nuestras familias, bendigas a nuestros compañeros, que bendigas también a los demás profesores, a los demás maestros, que tú les des la gracia para impartir, Señor, las materias, y que a nosotros como jóvenes, Señor, nos des la sabiduría para poder aprender en este día, Señor, lo referente a estos valores, a estas virtudes que nos hacen crecer como jóvenes, como personas. Te pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Entonces, hoy vamos a hablar, muchachos, de lo que es la fortaleza. Anteriormente ya habíamos tocado al tema con algunos trabajos, con algunos ejemplos ahí en plataforma. Y hoy vamos a ver lo que es este valor a grandes rasgos. Y para comenzar vamos a ver una definición o lo que se refiere a lo que es fortaleza. Nos dice que es la virtud que nos impulsa a vencer el temor y a huir de él. Es fuerza, es entereza, es firmeza de ánimo. Esta virtud nos ayuda a vencer los obstáculos con la ayuda de la inteligencia y la voluntad personal. Ser capaces de derrotar los miedos que impiden dar a nuestra vida su verdadero sentido. Entonces esta es una virtud que nos ayuda a vencer el temor, que nos ayuda a vencer nuestros mayores miedos. Y esto lo tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestra vida, porque en nuestro diario vivir, en lo que nos queda de vida, en nuestro caminar, vamos a ir enfrentando nuevos obstáculos, nuevos retos que tenemos que se nos van a presentar en el camino, y nosotros debemos de tener esa entereza, ese ánimo para poder vencerlos y no dejarnos caer y no dejarnos derrotar, sino que podamos ir en esa victoria y alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos más allá de nuestros miedos. Entonces esto es importante, muchachos, que lo tengamos en cuenta, que empecemos a reflexionar que debemos empezar a vencer nuestros temores, nuestros miedos. Claro, y vamos a ver más adelante cómo lo vamos a poder hacer también. Vamos a hablar lo que es un poquito del dolor, que está relacionado también con lo que es la fortaleza. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, muchas de las veces el dolor provocado por circunstancias inesperadas, que a cualquiera le puede pasar,
que en ocasiones son vanas, logran ser tan fuertes en nuestra vida que nos marcan, o sea, nos abruman, nos nublan la razón, hasta hace que renunciemos a la vida misma, o sea, nos dejan ahí en un pozo, nos dejan derrotados. Y lo dice, los que se dejan vencer por el dolor caen en una desesperanza, finalmente caen derrotados y vencidos para luchar, o sea, ya no les queda ánimo de nada. Caemos en esa desesperanza y esperando a ver que alguien nos ayude, nos tienda la mano para ver si se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque les digo, o sea, va a haber circunstancias en nuestras vidas que se van a salir de nuestras manos, o sea, que nosotros no esperamos. A veces va a ser una enfermedad, a veces va a ser falta de dinero, a veces van a ser muchos problemas que les digo, o sea, dependiendo de la etapa que estemos, nos vamos a enfrentar a ellos. Y la fortaleza es la que también nos va a ayudar a superar este dolor que siempre va a estar ahí presente, pero no nos va a abrumar o no va a ser que desistamos de vivir nuestra vida, que nos dejemos caer a ver qué pasa el día de mañana, no, sino que la fortaleza nos va a ayudar, ese ánimo a vencer este dolor y a saber que la vida sigue, o sea, la vida continúa y eso es lo que debemos de tener en cuenta nosotros. Más allá de esas circunstancias que nosotros no podemos cambiar, la vida tiene que continuar. Entonces podemos decir que la fortaleza es un valor importante para el desarrollo humano, para nuestro desarrollo. ¿Por qué? Para resistir muchos de los momentos lamentables que nos acontecen, como les decía, en nuestra vida y que desafortunadamente estamos expuestos a padecer. O sea, todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar situaciones que no van a ser de nuestro agrado. Tenemos que enfrentar obstáculos que no queremos tampoco que estén en nuestra vida. Claro que todos quisiéramos que nos fuera bien desde nuestra etapa hasta que seamos ancianos, hasta que seamos mayores, que la vida fuera perfecta, pero no es así. Entonces no tenemos que hacernos fuera de la realidad y saber y estar preparados que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que sacar esa fortaleza para enfrentar esos problemas, esos obstáculos, esas situaciones que no podemos controlar y que les digo, a todos nos van a pasar. Nadie está exento de eso. Todo nos va a pasar alguna vez. Pero sí podemos estar fortalecidos o prevenidos para enfrentarlo. Continuamos. Dice, ¿cómo afrontar el miedo? Aquí remarqué esta parte que también viene en su libro de manera más amplia, pero aquí lo vamos a resumir. Dice, debemos mantener la calma, porque cuando más pensamos en el miedo, cuando más pensamos en nuestro temor, más crece. Si nosotros dejamos de pensar en él, pierde su poder, o sea, pierde su valor, le damos importancia y cada vez que le damos menos importancia, o sea, es la fortaleza lo que nos ayuda a a quitarle valor a ese temor, a quitarle valor a ese miedo. Porque si nosotros, como dice aquí, empezamos a descubrir el miedo, o sea, si nosotros no sabemos o no definimos el temor que nos puede causar algo, o sea, mayor poder tiene sobre nosotros. Pero una vez que nosotros lo identificamos y le ponemos palabras o le pones palabras a tus temores, ya los empiezas a limitar. Como por ejemplo, si los empiezas a escribir en un diario, si tú los empiezas como digo, a declarar, a hablarlos, entonces ya los tienes identificados, ya estás ya tienes más calma, estás más relajado, entonces ese miedo empieza a perder peso, o sea, empieza en nosotros a menguar, empieza a nosotros a desaparecer. Y más si le agregamos todavía el mantener una actitud positiva. O sea, debemos tener nuestro objetivo o el fin siempre en la mente. A dónde queremos llegar, qué queremos superar. Siempre debemos de tener eso en la mente. Y algo que también nos va a ayudar es llevarlo, muchachos, con algo de humor. O sea, el humor nos va a ayudar a hacer más llevadero nuestro temor o ese miedo. Si nosotros podemos ver los problemas con humor, si podemos hasta hacer chistes de ellos o de nosotros mismos, van a ver que ese miedo, que ese temor va a disminuir. Y esa fortaleza, esa virtud, ese ánimo va a empezar a crecer en nosotros, va a empezar a crecer en nuestra vida.
Y luego dice aquí, ¿cómo superar el miedo? Para superar el miedo debemos encontrar una razón más intensa que él. Y ahí puse el ejemplo, dice, algo que nos motive, que nos rete, dice, subir el Everest. Tal vez a algunos le va a dar miedo, tal vez algunos no van a querer llegar hasta la cima de ese monte, pero si nosotros ponemos en balanza ese temor a lo que vamos a lograr, porque cuando uno logra sus metas o logra superar cosas, muchachos, eso hace tener en nosotros una mayor autoestima, nos hace creer más en nosotros mismos, nos hace, como les digo, nos va desarrollando más, nos da una perspectiva más amplia de lo que queremos, nos da mucho mayor seguridad. Entonces, cuando nosotros adquirimos eso, ese miedo, ese temor se empieza a ir. Otra cosa es encontrar lo que nos apasiona. No necesariamente, como les decía, puede ser una actividad deportiva, ¿no? Tal vez inventar algo, hacer un gran descubrimiento. Cada quien tiene diferentes talentos, pero si nosotros encontramos lo que nos apasiona y nos enfocamos en ellos, entonces esos temores también van a empezar a desaparecer. Ese miedo se va a empezar a ir una vez que nosotros lo pongamos en práctica, una vez que nosotros decidamos no rendirnos, una vez que nosotros que sabemos que puede venir a nuestra mente el fracasar o el no estamos listos o no lo vamos a lograr, pero si le ponemos pasión, si le ponemos amor a eso, créanme lo que lo vamos a superar tarde que temprano. También dice aquí que nuestro mayor miedo puede convertirse en nuestra gran fuerza. Muchas veces detrás de un gran miedo se encuentra tu gran talento. Dice, o que más miedo te da, no es lo malo que te pueda suceder, sino aquello que eres capaz de hacer y no te atreves. O sea, a veces no le tenemos miedo a lo que nos pueda pasar. A veces el miedo es al éxito, muchachos. A veces el miedo es a enfrentar lo bueno que va a suceder o lo que puede suceder, porque tal vez no sabemos cómo manejarlo. Nosotros estamos ya casi autoprogramados, muchos, siempre a lo negativo, a fracasar. Entonces, cuando se nos presenta una situación donde de reto, donde podamos superarnos, como que no lo conseguimos en la mente, decimos no estamos listos. Por ejemplo, no sé si a ustedes les gusta el fútbol, pero ahí me ha tocado ver o me tocó muchas veces ver los partidos de las selecciones, los mundiales y eso. Y yo digo, están frente a rivales que en la cancha son igual, son jugadores, pero a veces el mencionar ya un nombre, por ejemplo, cuando juega México contra Brasil, o sea, a veces ya solamente escuchar Brasil ya entra ese temor en nosotros, en nuestra mente. Les digo que a veces hace que nosotros ya nos empecemos a hacer chiquitos frente a ese obstáculo, frente a ese rival, aún antes de empezar los partidos, aún antes de empezar a jugar, ya nos estamos dando nosotros por derrotados. ¿Por qué? Porque podemos ver ese obstáculo grande. Y les digo, y nos vamos programando así. Cuando yo he visto grandes equipos de selección de fútbol de México que pueden competir contra el que sea, pero a veces el problema está aquí, como les digo, empezamos a ver ese miedo, ese temor, ese obstáculo grande, 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 y cuanto más lo vemos así, o sea, pues va teniendo más poder sobre nosotros. Entonces ya a la hora de jugar, pues ya nos damos cuenta después que México perdió 3-0 o perdió muy mal o se vio muy mal en el juego. ¿Por qué? Por no querer superar ese temor, por no querer superar ese obstáculo y cambiarse de chip, cambiar la mentalidad de que sí se puede lograr, claro que sí. Entonces, a veces les digo, a veces ese nuestro mayor miedo, ahí puede estar escondido nuestro gran talento de lo que podemos ser capaces y que nos puede hacer diferenciar de todo el resto de las personas, de todos los demás. Entonces, muchachos, espero que esto nos haya servido, que recuerden que debemos mantener una actitud positiva, tratar las cosas con humor para superar todos estos temores. A veces el temor más grande que nosotros podemos tener es a veces a la soledad, a no sentirnos queridos o amados, pero
recuerden que siempre tenemos personas a nuestro alrededor en las que nosotros podemos confiar y no estamos solos, no estamos solos. El sentirse acompañado, el sentirse querido también nos va a ayudar a superar este temor, ese miedo en nuestras vidas. Entonces, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Les deseo bendiciones allá en su casa y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones. Adiós.